Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica en este tema tan interesante que vamos a escuchar en la jornada de hoy, que es la medicina experiencial en sexología. Para esto nos acompaña un gran amigo académico, el doctor Pedro Lacalle. Él es doctor en medicina, especialista en ginecología y obstetricia, es médico sexólogo facultativo del Hospital Materno Infantil de Torre Cárdenas de Almería, es vocal de investigación de la Sociedad Española de Intervención en Sexología y obviamente es miembro de número de la Academia Internacional de Sexología Médica. Así que darte la bienvenida, Pedro, agradecerte por acompañarnos en esta jornada y estamos todos muy ansiosos de escucharte. Pues gracias a ti, Santiago, querido amigo, gracias a la academia, gracias a vuestro trabajo por ofrecernos un foro donde compartir nuestras ideas, compartir nuestras propuestas. Te decía antes de que comenzáramos que la intención con este webinar, mi intención es traer algunas reflexiones, traer algunas propuestas en cuanto a lo que yo pienso que deben de ser. Te decía, andamos en medicina sexológica o en sexología médica y en medicina en general. Yo soy ginecólogo y mi mismo servicio, andamos muchas veces muy preocupados por cuestiones muy técnicas y a veces perdemos, creo yo, un poco la orientación en cuanto al marco, el marco teórico, el marco referencial, la función del médico, el concepto de salud, de todo esto. Me gustaría hablar un poquito en este seminario, Perfecto. porque yo creo que es una oportunidad, es algo importante para la sexología, y la sexología médica en particular, este tipo de reflexiones. Son importantes porque la sexología debe ser, o yo creo que debe ser una sexología moderna, una sexología del siglo XXI, y para esto mi idea es que es necesario que tengamos ciertos ajustes conceptuales que yo voy a intentar proponer en esta sesión. Eh, quiero partir de que en nuestro sistema médico actual existe algo a lo que se le ha llamado deshumanización. Es decir, tenemos quizás, no un exceso, porque yo soy, hablábamos antes de que yo soy ecografista y gran parte de la producción o mi producción científica, digamos que tiene mucho que ver la tecnología en ella, ¿no? Y el estudio más riguroso de ciencias naturales, hablemos, ¿no? Pero es verdad que el sistema médico, bueno, pues es un sistema hoy día en el que ha crecido la tecnificación, quizás excesivamente. Creo que corremos riesgo de que las máquinas tomen la función del médico, riesgo por nuestros pacientes, ¿eh? Y riesgo profesional a nosotros probablemente ya no nos toque, pero cada vez la inteligencia artificial se va a hacer cargo de unos protocolos cada vez más sofisticados y los van a saber aplicar bastante bien, ¿eh? Entonces, claro, uno se pregunta y a veces si no hay un exceso de protocolización del rol médico. Y esto el paciente o el cliente o quien demanda nuestra atención no se siente contemplado como persona. O sea que por un lado el paciente vive una situación de discreta deshumanización y por el otro el médico pues dice, bueno, ¿dónde está mi arte médica? ¿Cuál es la labor? ¿Que soy un técnico superior que aplica una serie de conocimientos y ya está? ¿O hay algo más, ¿no? Creo que esto es lo que produce el burnout, es decir, esto es parte por lo que muchos médicos se pueden sentir con un cierto grado de frustración en su actividad profesional. Y después, algo muy importante que es lo que yo creo que es la pérdida del sujeto. La pérdida, o sea, que tenemos riesgo
de perder el concepto de sujeto, es decir, el paciente está bajo un modelo más que como representado por un sujeto. Claro, los modelos científicos, digamos que son modelos, son ideas, y las ideas no cuadran, son modelos que están establecidos por perfiles y claro, no cuadran exactamente con la idiosincrasia o la diferenciación de un sujeto. Y esto ocurre en un porcentaje muy alto, igual que hay muchas demandas en porcentaje muy alto, en demandas en que no se ven satisfechas. Es decir, que el paciente o el cliente o el usuario pues viene con algo al que realmente no le estamos dando respuesta. Y yo creo que nuestra pregunta es ¿qué podemos hacer en una situación? ¿Qué podemos hacer para evitar esta deshumanización? Lo digo en términos generales de la medicina general o de la medicina en general. Para esto, y por lo que te comentaba, que yo soy tutor de residentes y me preocupa la formación y el tener un sentido histórico, el tener un sentido de las ideas que manejamos, pues aprovechando la edición de este, que está recién editado, este libro sobre medicina experiencial que se ha publicado, o que he publicado, me lo ha publicado la Universidad de Almería en diciembre, ha salido ahora en enero. Bueno, pues tiene su desarrollo en sexología médica y yo quisiera avanzar una serie de ideas al respecto. ¿Qué hacer, digo yo, qué hacer para evitar esta deshumanización, ¿no? Pues en principio yo creo que quizás conocer la historia un poco. Y el primer planteamiento, el gran médico Pedro Laín Entralgo, el gran médico humanista, con Marañón, quizás las dos cabezas de la medicina humanista del siglo XX en España, pues se preguntaba qué tiene en común un sanador de cazador-recolector, de una comunidad cazadora-recolectora y un médico actual. Y se preguntaba esto. Llegaba a la conclusión, Laín Entralgo, de que ambos tenemos el que ante la ambivalencia de estar, ante la ambivalencia de un padecimiento, el médico, tanto el sanador como el médico actual, decide estar cerca de la persona que padece algún tipo de problema. Y eso era el hilo conductor y a través de ahí comienza una breve historia que yo quiero brevemente esbozar aquí. Las medicinas arcaicas, los médicos y digamos que ya después de los cazadores-recolectores con las nuevas civilizaciones, bueno, pues aunaban en un principio lo que eran los padecimientos espirituales y los padecimientos físicos, es decir, eran osteópatas, eran empíricos y al mismo tiempo contemplaban todas las cuestiones espirituales, todas las cuestiones, esto ya se fue disociando en los sacerdotes por un lado y después los prácticos por otro. Asclepio, que era el médico griego, curiosamente, yo he puesto aquí una foto que hice en Turquía, en Estambul, de la estatua de Asclepio, ¿no? Yo quería que observarais aquí este pequeño. Asclepio sostiene la vara con la serpiente en indicación de una actitud, en indicación de una comprensión de la naturaleza humana, y le acompaña un aliado, que es la tecne, un aliado con instrumentos. Esa sería la tecnología, la representación de la tecnología, ¿no? El milagro griego fue la introducción de la medicina actual, fue el aunar todas las fuerzas de la naturaleza, intentar comprenderlas, aplicarle unas técnicas, saber por qué hacemos algo, aplicar una razón, saber por qué hacemos algo, y junto con unos principios filosóficos, aplicar lo que se llamaba el ars médica, el arte médico. Ya se hablaba de la dinámica de los átomos, de la dinámica de los fluidos. Por ejemplo, el deseo, Demócrito decía que era una dinámica de los fluidos, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo siguió aquello? Pues aquel movimiento griego del que venimos tú y yo, y venimos, pues, la gran parte, muchas gracias, por cierto, los que nos están escuchando, pues
se mantuvo en la zona del Imperio Oriental, en todo Oriente, se mantuvo, algunas de estas ideas griegas se mantuvieron, sin embargo, en Occidente, pues digamos que el pensamiento racional, la investigación desapareció durante toda la Edad Media. Con el Renacimiento se recupera. Para nosotros, fíjense en las ilustraciones anatómicas de Leonardo da Vinci, que resuenan las resonancias magnéticas actuales de los coitos actuales, pues bueno, pues ven ahí una representación del siglo XVI. En el Renacimiento también apareció Servet, ¿no? Que bueno, pues fue el que diseñó, el que puso en evidencia la circulación pulmonar, el circuito menor, llamémosle, y fue quemado por ello. Es decir, Servet fue un médico que fue a la hoguera, verdaderamente, ¿no? Es decir, para empezar, la medicina tiene unos grandes riesgos, y los grandes riesgos es que los paradigmas que se manejan son muy difíciles de tocar y son muy difíciles de... Tenemos desafortunadamente muchos mártires, ¿no? Aquí en el siglo XVII, con la revolución científica, ya en el barroco, pues empieza la producción propiamente sexológica. Ahí tienen una representación de Graf de la próstata femenina, se le llamó próstata femenina. Tenemos una producción desde el siglo XVII ya de anatomía y de investigación médica sexológica, ¿no? Y decía que, eh, eh, Sidejan, nuestro padre de la clínica, que hay que sentarse a la cama del enfermo y prescindir de los prejuicios teóricos, de los esencialismos y atenerse al fenómeno. Bueno, pues un poco esto de la medicina experiencial va un poco de eso. Es decir, es fundamental, yo creo, no dejar los modelos, seguir cuidando que los modelos representen la realidad, pero nos debemos de atener a los fenómenos. Y así nos lo decían, a ver, perdonar, porque no me pasa la diapositiva. Ahí, ahora. Ahí. Ya con la revolución social, ya está la revolución científica, viene la revolución francesa, la revolución americana también, y con ella la emancipación social, y habría que preguntarse si sexual, porque seguimos en ella. Pero por lo menos la propuesta clara de emancipación social y particularmente de la mujer, sin la cual no se entiende, como ya en otro webinar comentábamos, la misma sexología moderna. Pero por otro lado, en el mismo siglo, aparece el tratado de Tissot sobre el onanismo, en el que expone la teoría de los efectos deletéreos de la masturbación, una teoría que ha tenido una hegemonía de 300 años. Quiero decir, tenemos que tomar nota desde la sexología de aquello que son los sistemas sociales, los sistemas morales y nuestros sistemas científicos, y qué relación hay entre ellos. Lo vamos a comentar en un momentito. Es fundamental del siglo XVIII también la idea de contracepción con Malthus. Seguimos, siglo XIX, nacimiento de las ciencias sexuales o de la sexología, no de la sexología moderna, pero sí la psicopatía sexualis de Krafft-Ebing es una muestra. Y cómo la investigación, y cómo tenemos investigaciones que curiosamente han quedado olvidadas, como la de Cobelt, en la que ya se describía anatómicamente un sistema eréctil de la mujer que sería envidiable, que habría sido envidiable durante todo el siglo XX, que ahora a finales del siglo XX se ha recuperado la idea que ya Cobelt en el 1844, 100 años antes, había expuesto de manera absolutamente detallada. Y las parauretrales de Virchow también. El caso es que, ¿dónde estamos? ¿En medicina sexual o en sexología médica? ¿Dónde estamos? Pues estamos a un siglo después del nacimiento de la sexología moderna. Estamos hablando de Havelock Ellis, estamos hablando de Hirschfeld con su teoría de la intersexualidad. Estamos hablando de Iván Bloch, el laboratorio. Estamos hablando
de don Segismundo Freud, ¿no? Estamos hablando de Sigmund Freud y estamos hablando del nacimiento de la libido, que hoy, por cierto, tendría un correlato en el circuito del placer, en la vía córtico-mesolímbica del circuito del placer. Ahí está, esa la libido. Es decir, en el laboratorio ya tenemos un correlato más o menos, bueno, bastante definido en neurociencia. Bueno, pues vamos avanzando en el laboratorio y podemos contemplar las teorías iniciales, las teorías que tuvimos hace ya un siglo, o más de un siglo, ¿no? Bueno, allí se propusieron, en aquella época ya la sexología moderna nace con el concepto de sexualidad, nace con el concepto de intersexualidad y nace con el concepto de interdisciplinaridad. Todo ello buscando un proyecto de conocimiento científico, todo ello buscando un proyecto de conocimiento de la sexualidad. Y Havelock Ellis, para mi gusto, quizás el fundador verdaderamente de la sexología moderna, Havelock Ellis decía que el error más común de los escritores de los problemas higiénicos y morales del sexo es la defensa de la necesidad de represión sexual o de licencia sexual, sin comprender que una base tan estrecha y limitada no puede resultar adecuada. Literalmente, el sexo en relación a la sociedad de Havelock Ellis. Creo que tenemos que tomar nuestra muestra y tenemos que tomar nota de los Altermeister que tenemos, ¿no? Y ver qué hay de eso en nuestra práctica ahora. Y esto es lo que intento plantear. Estábamos hablando de principios del siglo XX, pero ahora vámonos a los años 70. En los años 70 surge un modelo holístico. Por primera vez, un modelo holístico que resulta ser el marco teórico fundamental de la medicina y de las ciencias de la salud desde hace ya, estamos hablando de 50 años. Ese modelo dice que la salud es el mayor grado de bienestar en 3 dimensiones: biopsicosocial. ¿Ok? Muy bien. Por cierto, y para nosotros que somos sexólogos, y nosotras que somos sexólogas, por cierto que fijaros que hay un texto de William Hart de 1757 en el que ya habla de las funciones y los desórdenes de los órganos reproductivos en jóvenes, adultos y ancianos, considerado desde su fisiología, desde un punto de vista fisiológico, social y psicológico en su relación. O sea, que este concepto de los años 70 no es nuevo, indudablemente ya llevaba 100 años, pero la OMS decide cogerlo como una idea fundamental para nuestro marco teórico de actuación. Muy bien. ¿Pero dónde estamos hoy? Pues estamos más bien aquí, reconozcámoslo. Estamos, lo que no está representado en número y en tecnología prácticamente es despreciado. De manera que esta parte de la actitud, esta parte de todo el pensamiento médico, esta parte humanista de la medicina, resulta debajo de la mesa de un Da Vinci prácticamente irreconocible. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la sexología clínica? Yo plantearía una serie de propuestas, que es lo que yo quería traer esta tarde aquí. Una cuestión de perspectiva, quizás. Bueno, somos conscientes de que la sexología ha tenido digamos, una serie de autores que han sido más de una perspectiva psicosocial, como era el mismo Ellis, del que hablaba yo antes, Freud, Kaplan, Bateson ahora, Rosemary Bateson, una corriente más de laboratorio, como podría ser Moll, como fue, de hecho, aunque fuera sociológico, Kinsey, como fue Master y Johnson, como fue Grafenberg. Bueno, pues esos son distintas corrientes dentro de nuestra sexología médica. Pero, y esto es un concepto que a mí me parece clave, cuando nosotros, y no está claro en los artículos, y no está claro en nuestras declaraciones, y no está claro en nuestra formación, pensar en que hay una serie de producción
y a veces entremezclada de manera no clara, de la diferencia que hay entre sexualidad y función sexual. A mí me parece que tenemos que reflexionar sobre esto. La sexualidad es un concepto que hoy día es el que representa a la cuestión sexual, con todo su abanico, con todo su paraguas, diríamos, en el que está incluida la función sexual. Pero muchas veces deberíamos de tener claro en nuestros papers, en nuestras declaraciones también, si estamos hablando de función sexual que está contenida en la sexualidad o hablamos de sexualidad de una manera más global. Porque los hallazgos muchas veces de función sexual se representan directamente como hallazgos de la sexualidad o con implicaciones que abarcan más de lo que supone la función sexual. El laboratorio es el laboratorio y el biopsicosocial no es exactamente el laboratorio. El laboratorio forma parte de él. Entonces claro, esto es, yo creo, la causa o uno de los conceptos que nos viene bien para reflexionar acerca de los modelos sociales y los modelos científicos y la relación que hay entre ellos, la relación muchas veces conflictiva. Sexualidad, bueno, pues tenemos el reto de saber si estamos ante una sexología posmoderna o si estamos ante una nueva scientia sexualis, porque nos tenemos que preguntar cómo son nuestras clasificaciones. Nos tenemos que plantear si la nosología que estamos planteando se corresponde con las propuestas. Ahí están Foucault, está, bueno, una gran crítica, TF, está Bason, están luego, pues Mónica Whiting, por ejemplo, pensadores, el matrimonio Beck, pensadores de la sexualidad moderna, ¿no? Y hasta qué punto les estamos haciendo caso desde la academia a la hora de hablar de sexualidad y a la hora de poder sincronizar la función sexual, que como médicos es quizás nuestro fuerte, digamos, cómo lo podemos sincronizar con algunas ideas acerca de la sexualidad. Claro que la función sexual está incluida en un concepto más amplio que es la sexualidad. Y por tanto, algo que podemos hacer es que nuestros modelos deberían de ser integrados o holísticos. Yo traigo aquí el mío, editado en el 2019, mi manual de asesoramiento sexológico es anterior, es en el 12, ya está en un capítulo a la Panamericana, pero intenta incluir las dos digamos, conceptos, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, habría una parte que viene a partir del estímulo, que sería la respuesta, que sería la excitación, que sería todo aquello que intentamos medir en el laboratorio, lo que yo intento medir con el ecógrafo, lo que intentan medir muchos cuestionarios, pero eso es función sexual. Y habría otra parte que correspondería a la sexualidad, que es el hábito de vida que tiene esa mujer, ese hombre, esa pareja, la relación de pareja fundamentalmente, la cultura de la que viene, su situación etnográfica, todo esto que formaría parte de su interés, el tipo de interés sexual y alguna parte de la motivación. A lo mejor la motivación viene más por el deseo sexual, pero bueno, del interés que pueda tener en tener un episodio sexual esa persona. Todo esto estaría englobado en la sexualidad. Y a mí me preocupa, o yo quisiera transmitir la preocupación de que a veces aplicamos lo de la función sexual a la sexualidad, incluso nuestras clasificaciones, y en particular las clasificaciones con respecto al deseo, pues tienen el riesgo de estar elaborando una nosología que no se corresponde, que corresponde a la función y no a la sexualidad, con todas las cautelas que ello nos debería de traer. Otra cosa que podemos hacer es pensar en si nuestro concepto de salud sexual corresponde a modelos o corresponde a personas, a sujetos de los que hablábamos antes. ¿Son modelos? ¿Es un modelo? ¿Qué idea tenemos de la salud sexual? Aparte de, no sabemos muy bien la definición. Y después también considerar que la salud es un concepto dinámico. Y sobre todo, es un concepto dinámico y susceptible de estar en distintos niveles. Siempre hay una oportunidad de salud. Se esté en el estado que se esté de salud, siempre hay oportunidad de salud. Y sobre todo,
Y sobre todo, la idea de salud sexual, yo creo que deberíamos de referenciarla en la relación. Yo pienso que tenemos una idea muy individualista de la salud. Yo creo que la idea de salud sexual debe ser una idea relacional. Y esto a veces se echa de menos. Y no solo se echa de menos en la función del terapeuta con respecto al problema que atiende, se echa de menos, o sea, en el problema que atiende, se echa de menos también en la relación intersubjetiva del terapeuta con el usuario, la usuaria pareja. Y esto nos ayudaría a poder acercarnos a esa medicina experiencial, sexológica, en este caso, que yo me estoy proponiendo con esta breve reflexión. Otra cosa que podemos hacer es pensar en que en la bioética, hoy día, el concepto dominante y el concepto en el que clínicamente tenemos que tener no solo como una idea que está ahí para un consentimiento informado, sino una idea fundamental que es la autonomía, que forma parte de la libertad del individuo y la especificidad del individuo y sobre todo la libertad del individuo, ¿no? Entonces, bueno, venimos de la beneficencia, venimos de la no maleficencia, tenemos que cuidar la equidad, de acuerdo, pero es la autonomía, no olvidemos, la que hoy día debe de dominar, porque es el respeto, autonomía es respeto, sencillamente. Respeto a la idiosincrasia también. Y esto, entre otras cosas, pues nos ayudaría a seguir el primero de los principios de la práctica médica, que es el primum non nocere. El estado de salud de nuestros pacientes es un ecosistema muy delicado y cualquier intervención que hacemos sobre él tiene sus efectos secundarios. Nuestros modelos mismos tienen sus efectos secundarios. Nuestras declaraciones públicas tienen sus efectos secundarios. Es decir, ¿realmente estamos favoreciendo el bienestar de la gente que nos escucha? ¿O estamos generando cierta intervención que está haciendo levantarse a todos esos flamencos de la tranquilidad de sus aguas? No lo sabemos, no lo debemos de plantear. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues seguir de nuevo a los Altermeister, de nuevo seguir a nuestros grandes maestros. La teoría de la intersexualidad de Hirschfeld nos está trayendo una teoría ya con prácticamente 125 años de historia, en la que nos está diciendo, nos está hablando de que en realidad somos seres no binarios, pero todos. Es decir, no binarios porque no estamos en el polo absoluto del hombre o de la mujer. No, no, no. Nosotros somos un lugar indeterminado. Todas y todos nosotros estamos en algún lugar indeterminado y compuesto biológicamente y absolutamente demostrado, compuesto por una materia prima que es bisexual. La intersexualidad significa diversidad y respeto a la diferenciación. Esto para mí me parece un concepto clave. Volvemos de nuevo. Tomemos la gran herramienta que ya a nivel mundial se nos ha dado, nuestro marco teórico, de esta medicina colectiva científico-tecnológica. Pero resulta que esta medicina colectiva científico-tecnológica, resulta que su modelo teórico es biopsicosocial. Y nos preguntamos, ¿qué significa esto? ¿Qué es biopsicosocial? Porque una cosa es, no, pues es que, claro, este es el nivel económico, no tiene un trastorno mental menor, tiene este problema, pero ¿es eso el biopsicosocial? Pues yo quiero proponer aquí un concepto que es el de la experiencia. Yo creo que el acceso que como profesionales tenemos al biopsicosocial es el de la experiencia. Cualquiera de nosotras y nosotros ahora mismo estamos teniendo una experiencia, estamos escuchando a un sexólogo muy pesado, bueno, pues estamos en la situación vital que estemos ahora mismo. Está compuesta por nuestro biopsicosocial. Mi interacción ahora mismo, hablando para vosotras, hablando para vosotros, hablando contigo, Santiago, es biopsicosocial, es mi experiencia.
Bueno, de eso se parte. La experiencia es circunstancia o es un acontecimiento vivido, es lo que vivimos. Y esto, y experiencial, es lo relativo a lo vivido, a la experiencia. Por eso lo de medicina experiencial. Hago hincapié en lo siguiente. Lo importante a lo que nos interesa en lo que estamos hablando, lo importante está. Yo siento, tengo una realidad de primer orden, el uno que vemos en el esquema. Yo estoy hablando contigo, por ejemplo, Santiago, y me estás diciendo algo como hace un rato, y tenemos una relación intersubjetiva. Y esa es yo tengo una sensación de realidad de lo que tú me dices porque me lo cuentas. Ahí hay una interacción. Esto es fundamental. Sin embargo, las realidades de tercer orden, que son las que están en el margen derecho, no tienen relación directa con la realidad. Son un sustrato, son ideas que somos capaces de formarnos de esto que ha pasado aquí. Bueno, pues es fundamental. A veces estas realidades de tercer orden están abarcando y están dominando esta relación. Y es la relación lo que debe de dominar la propia relación, la relación intersubjetiva. De manera que todos los constructos, de manera que todas estas ideas, tenemos que tener la perspectiva en medicina experiencial, que es lo que yo propongo, de que deben de componer y mejorar nuestra comprensión, nos deben de ayudar a la comprensión, pero nos deben de ayudar para mejorar nuestra interacción. Lo realmente importante en la práctica de la medicina y en la práctica es lo de atenerse al fenómeno. El fenómeno es el que nos va a dar las claves. Hay que centrarse en la experiencia, centrarse en el fenómeno para poder llegar mejor a la persona que te está demandando o a la pareja o a cualquier problema que tengamos en relación a la salud. De manera que esa experiencia intersubjetiva será, y pongo dos pacientes para hacer hincapié en que el paciente o la paciente o la usuaria o el usuario, aunque venga solo, viene acompañado. Siempre es la relación lo que tratamos. Entonces, bueno, pues se trata, si yo dijera la sexología médica experiencial, ¿qué es? Pues sería una perspectiva clínica crítica, centrada en la experiencia como herramienta para la comprensión, la intervención y el estudio científico y crítico de la sexualidad y en particular de la función sexual. Así que nada, creo que he terminado un poquito bien, como yo quería, Santiago. Muchas gracias a todas y todos que estáis ahí por haberme soportado un ratito. Eh, es un gusto poder complacer, o sea, poder transmitir y compartir con vosotros. Qué lujo, Pedro, muchas gracias, como siempre. La verdad que espectacular qué interesante esto de la nueva perspectiva de la medicina experiencial para poder ayudar y para poder abordar correctamente la experiencia clínica, ¿no? La actividad clínica y entender un poco mejor, ¿no? La verdad que espectacular. Hay muchas intervenciones, todas agradeciendo, todas felicitando Mira, acá están preguntando cómo pueden adquirir el libro. Pues en la Universidad de Almería, la editorial de Universidad de Almería está en Amazon también y tal, pero bueno, es una universidad que ha apostado, ha empezado la carrera de medicina este año y un poco por eso que yo lo he querido hacer también, para que estén en la cultura de la Facultad de Medicina. Y no tenéis nada más que teclear Editorial Universidad de Almería y veréis, encontraréis el enlace al libro y el comentario mío. Hay también un pequeño extracto de la primera parte del capítulo del libro y bueno, pues ahí se puede. Se puede adquirir también, me parece que en Amazon y en todos los... Está recién salido, pero yo creo que sí, que está ya en todas las buscadores. Espectacular, Pedro. Acá preguntan si podés profundizar un poco lo que es la relación conflictiva entre los modelos sociales y los científicos, a los que hacías alusión hoy. Sí, claro, yo agradezco la pregunta. Lo que pasa es que creo que tendría que hacer una webinar entera para de los conflictos. Creo- lo agradezco de verdad porque viene de esto. Es decir, porque viene de esto. Mirad, yo cuando ya creo que son 30 años los que estoy dedicado a la sexología, a la ginecología y la sexología, y yo he visto
cuando yo empecé a trabajar como sexólogo clínico, venían muchísimas pacientes acudiendo por anorgasmia al principio y después por deseo. Y coincidía con las clasificaciones que estábamos, con las DSMs o con las CIES, coincidía con nuestros mismos modelos. Es decir, la sociedad crea un modelo, la medicina crea un modelo y de alguna manera creamos perfiles de pacientes. Esa es una pregunta que está detrás de esta relación. Entonces, no me preocupa que realmente nuestros modelos no sean integradores, sean más nosológicos que fundamentados en la salud. Por ejemplo, a mí me gusta hablar de dificultades, no me gusta hablar de patología ni de disfunción. Me gusta hablar de dificultades porque es a través del abordaje del aprendizaje como podemos resolver la mayoría de ellas, ¿no? Creo que estamos fundamentados en la nosología. Otro ejemplo, bueno, por poner el grande de los ejemplos, lo he comentado en la charla, el Tissot, es decir, el tratado de Tissot o Kraepelin con su degeneración, las teorías de la degeneración, no eran nada más que copias de la moral de su época. Copias y mercado, ojo, copias y mercado, especialmente en el caso de Tissot. Hablamos del siglo XVII, fue una de las maniobras de marketing más importantes que ha habido en la historia de la medicina. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Y yo creo, y lo que he insistido, es que si estamos teorizando sobre el deseo, pues tenemos que ver hasta qué corresponde, hasta qué punto el deseo podemos estar patologizando el deseo. Es decir, o su ausencia. Cuando culturalmente, pues a lo mejor tendríamos que ser más prudentes. Otra cosa es, como tú decías, los endotelios. Otra cosa es la función sexual y hasta qué punto podemos mejorar nuestros sistemas de diagnóstico, implementar esas herramientas que llevaba Asclepio. Entonces, implementarlas al máximo, cuanto mejor tecnología tengamos, mejor. Pero no patologizar. Y no patologizar con la moral de nuestra época, que es un poco lo que lo que nos ha venido pasando históricamente, lo que he intentado reflejar. Muchas gracias por la pregunta, porque es un poco la intención de este libro también. Espectacular. También siguen los agradecimientos, de nuevo, saludos de nuestra amiga Elena Sepúlveda, Mi Parada querida desde Elena, Chile. te veré pronto, Elena. Muchas gracias por estar ahí y escucharme. Y desde Argentina, Analía Vergara comenta, muy buena presentación. Qué interesante tema pensar en los prejuicios teóricos, centrarnos en la escucha de ese consultante con su vivencia en particular. Un poco lo que hacía solución tú hoy, ¿no? Sí, sí, yo pienso que atenerse al fenómeno es la vía más directa a realmente ejercer ese arte médica. Nosotros creo que debemos de estudiar muchísimo, somos estudiosos y debemos de estudiar muchísimo, pero para saber olvidar en algún momento lo que estudiamos, para centrarnos en el fenómeno, porque no lo perdemos, si no. Es que nos perdemos la realidad de esa realidad intersubjetiva. Es lo que nos uniría a la historia de la medicina, la historia verdaderamente de la medicina con una intención. Ahí Balín tiene la idea de que la médica o el médico no solo es el médico como médico, sino hay una pequeña idea de la médica como la medicina. Es decir, y de hecho desde los referentes humanistas, la misma interacción es lo terapéutico. Y no hay que olvidar el valor terapéutico, no hay que olvidar el valor de la despatologización, porque no nos engañemos, muchas de las demandas que tenemos son obsesiones creadas por el mismo sistema sociocultural, por el mismo sistema y muchas veces por el mismo sistema médico. Exactamente, exactamente. Entonces, un poco agradezco también esa pregunta porque entra dentro de la intención de lo que yo quería que compartiéramos. Sí. Perfecto. Pedro, amigo, esto ha sido absolutamente brillante, removedor y cuestionando un poco las perspectivas. No resta más que agradecerte a todos y todas la presencia, agradecer a quienes acompañan siempre a la academia en sus actividades, recordar que esto va a quedar colgado
en la página web de la academia, esto va a quedar colgado en las redes de la academia para quien quieran volver a escuchar al doctor Pedro Lacalle o poder compartir este video y este material en redes como material de estudio también y de ampliación de la perspectiva, ¿no? Y Pedro, muchas gracias y es brillante cada vez que te escucho. Pues muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a todas y todos los que estáis escuchando, que habéis escuchado. Y bueno, aquí estoy, tenéis ahí mi email, lo he dejado ahí, cualquiera que quiera comentarme algo personalmente, ahí lo tiene. Muchísimas gracias. Y Santiago, adelante, muchas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo desde la Junta y por la academia, por ofrecernos estas oportunidades de reflexión. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos y nos comprometemos a seguir un poco en esta línea de trabajo y prontito te vamos a estar convocando para Venga, otra nueva venga, a ver si nos podemos ver jornada. en noviembre. ¿Eh? A ver si nos vemos en Perú en noviembre, Pedro. Efectivamente. Un abrazo muy grande. Vamos con Chao. todo. Un abrazo gigante. Nos estamos viendo. Gracias. Abrazo grande.